serie Feliz para siempre en el tema Vidas con objetivos. Para hoy tenemos lectura y análisis de las páginas 108 a la 110 del Conflicto de los Siglos, capítulo 6, Dos héroes de la Edad Media. Escuchemos a la maestra Abril con la lectura. Capítulo 6. Dos héroes de la Edad Media. Los enemigos de los bohemios, sabiendo que había fallecido el guerrero ciego, creyeron llegada la oportunidad favorable para recuperar lo que habían perdido. El Papa proclamó entonces una cruzada contra los husitas, y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir terrible descalabro. Proclamóse otra cruzada. En todas las naciones de Europa que estaban sujetas al Papa se reunió dinero, se hizo acopio de armamentos y se reclutaron hombres. Muchedumbres se reunieron bajo el estandarte del Papa con la seguridad de que al fin acabarían con los herejes husitas. Confiando en la victoria, un inmenso número de soldados invadió a Bohemia. El pueblo se reunió para defenderse. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzados eran muy superiores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla con los husitas a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros. Wiley, Lib. 3, cap 17. Repentinamente un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un solo golpe, esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como por un poder invisible. Las tropas husitas persiguieron a los fugitivos y mataron a gran número de ellos, y un rico botín quedó en manos de los vencedores, de modo que, en lugar de empobrecer a los bohemios, la guerra los enriqueció. Pocos años después, bajo un nuevo papa, se preparó otra cruzada. Como anteriormente, se volvió a reclutar gente y a llegar medios de entre los países papales de Europa. Se hicieron los más halagüeños ofrecimientos a los que quisiesen tomar parte en esta peligrosa empresa. Se daba indulgencia plenaria a los cruzados aunque hubiesen cometido los más monstruosos crímenes. A los que muriesen en la guerra se les aseguraba hermosa recompensa en el cielo, y los que sobreviviesen cosecharían honores y riquezas en el campo de batalla. Así se logró reunir un inmenso ejército que cruzó la frontera y penetró en Bohemia. Las fuerzas husitas se retiraron ante el enemigo y atrajeron así a los invasores al interior del país, dejándoles creer que ya habían ganado la victoria. Finalmente, el ejército de Procopio se detuvo y dando frente al enemigo se adelantó al combate. Los cruzados descubrieron entonces su error y esperaron el ataque en sus reales. Al oír el ejército que se aproximaba contra ellos y aún antes de que vieran a los husitas, el pánico volvió a apoderarse de los cruzados. Los príncipes, los generales y los soldados rasos, arrojando sus armas, huyeron en todas direcciones. En vano el legado papal que guiaba la invasión se esforzó en reunir aquellas fuerzas aterrorizadas y dispersas. A pesar de su decididísimo empeño, él mismo se vio precisado a huir entre los fugitivos. La derrota fue completa y otra vez un inmenso botín cayó en manos de los vencedores. De esta manera por segunda vez un gran ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa, una hueste de valientes guerreros, disciplinados y bien pertrechados, huyó sin asestar un solo golpe, ante los defensores de una nación pequeña y débil. Era una manifestación del poder divino. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural. El que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo, e hizo huir a los ejércitos de Madián ante Gedeón y los 300, y en una noche abatió las fuerzas de los orgullosos asirios, extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmos 53, 5. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y resolvieron a usar la diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la Iglesia a participar de los elementos del pan y vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino, la exclusión del clero de los cargos y autoridad seculares, y en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio, en otras palabras,
al Papa y al Emperador, Waili, lib. 3, cap 18. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque, imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. A continuación la maestra Elvira con la siguiente parte. Capítulo 6, Dos héroes de la Edad Media, páginas 109 y 110. En Bohemia, muchos, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Por aquel tiempo Segismundo, el traidor de Hus y de Jerónimo, llegó a ocupar el trono de Bohemia, y a pesar de su juramento de respetar los derechos de los bohemios, procedió a imponerles el papismo. Pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda, y ahora, después de un año de reinado, murió dejando el reino en vísperas de la guerra civil, y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron a la nación. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de encarnizada persecución. En vista de que al transigir con Roma, sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores, los que se adherían a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta, que se llamó de los Hermanos Unidos. Esta circunstancia atrajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar culto. Valiéndose de mensajeros secretos que mandaron a varios países, llegaron a saber que había, diseminados en varias partes, algunos sostenedores de la verdad, unos en esta, otros en aquella ciudad, siendo como ellos, objeto de encarnizada persecución. Supieron también que entre las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se basaba en las Sagradas Escrituras, y que protestaba contra la idólatra corrupción de Roma. Waili, libro 3, capítulo 19. Recibieron estos datos con gran regocijo e iniciaron relaciones por correspondencia con los cristianos valdenses. Permaneciendo firmes en el Evangelio, los bohemios, a través de las tinieblas de la persecución y aun en la hora más sombría, volvían la vista hacia el horizonte como quien espera el rayar del alba. Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Estas palabras eran para los husitas lo que para las tribus esclavas en la tierra de servidumbre aquellas palabras de José: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Waili, libro 3, capítulo 19. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, gozaron sin embargo de relativa tranquilidad. A principios del siglo XVI se contaban 200 de sus iglesias en Bohemia y en Moravia. Th. Gillette, Life and Times of Ionus, tomo 2, página 570. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada y pudo ver la aurora de aquel día que Hus había predicho. Waili, libro 3, capítulo 19. Ahora el análisis por parte del maestro Álvaro. El grupo juvenil TISU presenta el análisis del texto de El conflicto de los siglos, capítulo 6, Dos héroes de la Edad Media. Libro de Elena G. de White, páginas 108 a la 110. 1. Resumen del capítulo. Este pasaje del libro El conflicto de los siglos, de Elena G. de White, narra la resistencia de los husitas contra las cruzadas organizadas por el Papa para someter a Bohemia. A pesar de enfrentar ejércitos superiores, los husitas prevalecieron debido a un miedo inexplicable que desbandó a los cruzados. La diplomacia papal eventualmente condujo a un acuerdo que fue manipulado por Roma. Las subsecuentes disensiones internas y la persecución resultaron en la organización de los Hermanos Unidos, quienes mantuvieron la fe y la resistencia contra la corrupción de Roma. 2. Análisis temático. Resistencia y fe. Los husitas, impulsados por su fe, resistieron numerosas cruzadas papales, manteniendo su independencia religiosa. Manipulación y poder. Roma, incapaz de derrotar militarmente a los husitas, recurre a la diplomacia engañosa para imponer su control.
Persecución y perseverancia. A pesar de la persecución y las divisiones internas, los husitas permanecieron firmes en sus creencias y prácticas religiosas. Intervención divina. El texto sugiere que el éxito de los husitas se debió a la intervención divina, comparando su lucha con eventos bíblicos. 3. Desarrollo de personajes. Los husitas representan la resistencia y la fe inquebrantable frente a la opresión. Su líder Procopio se destaca por su estrategia y liderazgo. El Papa y los cruzados representan la opresión y la corrupción de Roma, incapaces de someter a los husitas a través de la fuerza y recurriendo a engaños. 4. Estilo y estructura. Narrativa histórica. El texto está escrito en un estilo narrativo que combina hechos históricos con interpretaciones religiosas, creando un relato que enfatiza la providencia divina. Uso de comparaciones bíblicas. La autora utiliza referencias bíblicas para comparar la lucha de los husitas con eventos de la Biblia, subrayando la intervención divina. 5. Contexto histórico y cultural. Reforma protestante. El pasaje se sitúa en el contexto de la Reforma, donde diferentes grupos luchaban por la libertad religiosa contra la hegemonía de la Iglesia católica. Persecución religiosa. Refleja las tensiones y conflictos religiosos de la época, destacando la lucha por mantener prácticas religiosas independientes de Roma. 6. Interpretación crítica. Símbolo de resistencia. Los husitas son presentados como un símbolo de resistencia y la fuerza moral que emana de la verdadera fe. Crítica a la corrupción. El pasaje critica la corrupción y la manipulación por parte de Roma, destacando la hipocresía de sus líderes. Providencia divina. La narrativa subraya la creencia en la intervención divina como un factor determinante en el éxito de los husitas. 7. Impacto y relevancia. Importancia histórica. Este relato subraya la importancia de la resistencia husita en la historia de la Reforma y su influencia en la lucha por la libertad religiosa. Inspiración para la fe. El texto sirve como inspiración para mantener la fe y la resistencia frente a la opresión, destacando el papel de la intervención divina en momentos de crisis. Lecciones modernas. Las lecciones sobre la resistencia a la corrupción y la manipulación siguen siendo relevantes en contextos modernos de lucha por la justicia y la verdad. Este análisis bajo el código Anaquijote 001 proporciona una comprensión detallada del pasaje seleccionado, destacando los temas, personajes, estilo, contexto, interpretación crítica e impacto de la narrativa. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Cobertura de urbanos. Elaboración de circuito cerrado en teleconferencias. También guionización de cortos metrajes para proyectos especiales. Coberturas de eventos religiosos como conferencias y seminarios, entre otros proyectos como conciertos y campañas, o reuniones particulares de evangelización o evangelismo nacional o internacional. Finalmente, eventos sociales, como matrimonios, 15 años, u otros en general. Muchas gracias por su elección.